juntos, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a meditar en unos pasajes bíblicos, hermanos, ya que es muy importante, pues, reflexionar en la palabra del Eterno, ¿verdad, hermanos? Tuvimos una escuela muy hermosa, una predicación, hoy en la parte clara, también en la parte del recibimiento, donde nos llama, hermanos, nuestro Creador a meditar, ¿verdad?, cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Fíjense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hace una reflexión y dice, pues, ¿quién es el amigo que daría la vida por otra persona, verdad, hermanos? Y sin lugar a dudas, si nos pusiéramos a preguntarnos unos a otros, si yo les dijera, hermana, ¿usted daría la vida o hermano daría la vida por el hermano Javier? Lo iban a pensar, ¿verdad? No, pues, ¿qué pasó? No. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Fíjense que cuando Él viene, hermanos, y está entre nosotros, entre la humanidad, hermanos, no nos tocó vivir ese tiempo, pero la Escritura lo relata y dice que trae un mensaje tan profundo, hermanos, y lleno de reflexión. Y entonces Él dice, pues, ¿quién es la persona o el hombre que puede dar la vida por otra persona? ¿Quién era, hermanos? ¿A quién se refería Él? A Él mismo, hermanos, porque ¿quién dio la vida por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si yo la diera por ustedes, ¿creen que iba a valer de algo, hermanos? No, porque Él era el Cordero de Dios que nuestro Creador había ya propiciado, hermanos, ya había propuesto para que por medio de Él toda la humanidad llegara al arrepentimiento y a la salvación, hermanos. Entonces, ¿era necesario que el Hijo de Dios muriera, hermanos? Sí, si no, no obtuviéramos la salvación, la redención, el perdón de los pecados, hermanos. Entonces, San Juan capítulo 15, versículo 14, ¿cómo dice, hermanos? Nosotros en la mañana vimos que ¿quién se hizo amigo de Dios por guardar los mandamientos? Abraham, ¿verdad? Dice que se hizo amigo de Dios porque guardó mandamientos, estatutos y leyes. Y de ahí, hermanos, a Abraham se le hizo una promesa que su descendencia iba a ser bendita, ¿verdad, hermanos? Y entonces viene Isaac, y luego viene Jacob y viene Israel, hermanos. Fíjense nada más hasta dónde va la bendición del Altísimo. Y dice que la bendición iba a ser al pueblo de Dios por la eternidad, hermanos. ¿Cómo dice San Juan 15, 14, perdón? Si alguien lo tiene, le voy a pedir que me ayude, hermanos. ¿Cómo dice el que sigue? Amén. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién dice esas palabras, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, mira, tú vas a ser mi amigo si haces lo que yo te digo. Hay un diálogo, hermanos, una conversación, una plática entre una mujer y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se recuerdan de esa conversación, hermanos? De ese diálogo. Sí, cuando les digo una mujer, luego ¿en quién piensan? En la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, ¿verdad, hermanos? 4:23, como dice. Vamos a ver ese hermoso diálogo, hermanos, porque sí, fíjense que nosotros somos privilegiados de pertenecer a la iglesia de Dios, hermanos, ¿verdad? No es que nosotros hayamos sido tan buenos para que Dios nos llamara a participar de estas buenas dádivas que Él nos da a través de su palabra, hermanos, sino por pura misericordia, ¿verdad? Entonces es un privilegio, hermanos, pertenecer a este pueblo santo de Dios. Como dice ahí San Juan capítulo 4, versículo 23, voy adelante, ahí. Amén. Hermanos, dice que la hora viene
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores, ¿qué está haciendo nuestro Dios, hermano? Está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿A qué se traduce este texto bíblico tan hermoso, hermanos? Muchas veces pensamos que adorar es cantar, ¿verdad? Cantar alabanza y no, hermanos. Fíjense que la adoración se le da a Dios guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Esa es la adoración que busca. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, mira, va a venir la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén se va a adorar, sino va a ser en toda la tierra, hermanos, en todo el mundo. Vendrá la hora, ¿y la hora llegó? Sí, hermanos, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios el día de hoy, al estar en este lugar, hermanos. Sí, estamos haciendo la voluntad del Eterno y por consecuencia estamos siendo amigos de Dios, hermanos, siendo amigos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el joven rico él se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué haré, qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Y le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y si quieres obtener la vida eterna, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. Fíjense, hermanos, cómo ahí está la esencia de la salvación, está la esencia de la doctrina de nuestro Creador. Por eso dice que Abraham se hizo amigo de Dios porque ¿qué? Aceptó la voluntad del Eterno, aceptó mandamientos, estatutos y leyes. Entonces nuestro Dios está buscando adoradores y nos trae a su iglesia, hermanos. Nos incorpora a su pueblo santo. Y ahora tenemos que adoptar las costumbres ¿de quién? Del pueblo de Dios. Y fíjense cómo tan grande y maravilloso y misericordioso es nuestro Dios que nos provee de este lugar, ¿verdad, hermanos? ¿O no? ¿Estamos tranquilos en este lugar en este momento? Sí, hermanos. ¿Y quién nos los proveyó? Nuestro Dios, con un propósito, hermanos. Fíjense, ¿a qué venimos a este lugar? Venimos a orar, venimos a ensalzar a nuestro Dios con alabanzas, venimos a meditar sobre la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A eso venimos, hermanos. A este lugar nuestro Dios nos lo proporcionó para que nosotros podamos estar en paz, podamos venir y poder meditar en su palabra. Por eso cuando los predicadores pasan en este lugar, hermanos, tenemos que captar todo lo que Dios nos habla a través de ellos. Venimos, como les decía hace un momento, venimos a orar, venimos a santificarnos, venimos a reconocer el amor y el poder de Dios. Pero muchas veces lo ocupamos ¿para qué? Para contiendas, ¿no? Para pleitos, para carnalidades. Nuestro Dios no nos proveyó esta casa para eso, hermanos. Nuestro Dios nos proveyó esta casa para que nosotros enfoquemos nuestro ser a las buenas obras. Por eso dice, ¿verdad?, que está buscando adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va guiando a las buenas obras. Nos va guiando para hacer la voluntad del Eterno. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, hermanos? Pero sí me gustaría que antes de ir a Romanos, hermanos, fuéramos a San Mateo 6:33. San Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿cómo dice, hermanos? Así dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que nosotros debemos de buscar ¿qué? Antes que todo, hermanos, buscar el reino de Dios, buscar agradarle al Eterno. Antes de cualquier cosa que nosotros podamos obtener, nos recomienda que busquemos primero el reino de Dios
y su justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las demás cosas que nosotros le pidamos al Señor, ¿qué va a pasar? Vendrán, hermanos, dice que van a ser añadidas. Pero primeramente tenemos que buscar la comunión, la unidad y la armonía con Dios. Necesitamos obedecer a nuestro Creador, hermanos. Por eso, cuando Natanael se iba acercando, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? He ahí un verdadero israelita. ¿Cómo lo calificó? Que no viene el engaño, y lo calificó como un verdadero israelita. Genuino, hermanos, genuino. Esa palabra tiene muchos años que no la uso. Un verdadero. Y así no es como nuestro Dios nos quiere calificar. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob, y no tan solo ellos, podemos nombrar muchos otros hombres grandes, Moisés, Elías y todos ellos, hermanos, que pusieron su obediencia a nuestro Dios antes que sus deseos propios. Entonces, hay una hermosa alabanza que una hermana pues escribió, sin duda como decía mi hermano Adán, ¿verdad? Todos los que escriben, pues lo escriben para la honra y la gloria de nuestro Dios. En esa alabanza dice: mi carne busca lo más fácil, las cosas que le agradan. Pero ¿qué hace el Espíritu, hermanos? Dice: pero mi espíritu se opone, busca aquello espiritual. Y dice que es una lucha muy grande la que vivimos nosotros, hermanos. Porque en realidad, hermanos, aparentemente, pues como que estamos bien, estamos tranquilos, pero cuando la carne quiere hacer su voluntad y no la podemos sujetar, hermanos, ¿qué pasa? Pues la carne gana, ¿no? Y si gana la carne, ¿qué acontece, hermanos? Va a haber pecado y va a haber contienda, va a haber iras, va a haber disensión, va a haber todo eso que nos separa de la voluntad de Dios y que nos constituye como amigos de Él. Pero si el Espíritu nos guía, hermanos, ¿qué va a pasar? Pues va a haber armonía. Nuestro Señor Jesucristo dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. Esa paz, hermanos, cuando nosotros cumplimos los mandamientos y hacemos la voluntad del Creador, esa paz está en nosotros y podemos transmitirla a los demás, hermanos. Por eso es muy necesario, miren, yo les decía, buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué, hermanos? Miren, Salmo 119, 105, ¿cómo dice, hermanos? Yo sé que muchos se saben ese texto de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuando nosotros caminamos en un lugar donde está oscuro completamente, ¿qué pasa? Podemos tropezar, caer, y no tenemos un sendero fijo hacia dónde ir, porque estamos ¿en qué? En tinieblas. No podemos distinguir nada, hermanos. Pero cuando la palabra de Dios va penetrando en nuestros corazones y en nuestra mente, dice que se convierte en una lámpara hacia nosotros. ¿Y una lámpara qué hace, hermanos? En la oscuridad, por muy oscuro que esté y la lámpara sea muy pequeñita, sí se alcanza ¿qué? A mirar, hermano. Aunque sea a paso lento, pero vamos avanzando. Esa es la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque dice que es una lámpara que donde vamos caminando, y aparte es un sendero. ¿Qué es un sendero, hermanos? Es un camino, ¿verdad? Por donde vamos caminando. Entonces nuestro Dios nos dice: bueno, si quieres ser mi amigo, tienes que guardar los mandamientos y caminar por este sendero, porque este sendero ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia la vida eterna, hermanos. Caminar en las cosas de nuestro Dios es el sendero, es el camino. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo: si tú quieres ser mi amigo, vas a hacer lo que yo te mande. Fíjense, no está diciendo, dice lo que yo te mande, ¿verdad?
O sea que hacer su voluntad es lo que nos conviene, hermanos, porque entonces, pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no queremos aceptar? Miren, San Juan 3:19, ¿cómo dice, hermanos? Y yo sé que ese texto también se lo saben, hermano, porque estoy hablando con una iglesia sabia, ¿verdad, hermanos? Que estudia la escritura del diario, podríamos decir. Si alguien lo tiene, puede darle paso. Híjole, hace rato me ganaban y hoy ya, bien dice así, a ver. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Dice que es la condenación para la humanidad, porque dice que la luz ¿a qué vino? Vino al mundo. Pero ¿qué hicieron los hombres, hermanos? Amaron más las tinieblas, la oscuridad, hermanos, que la luz. Porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas, hermanos. Bueno, todavía existe eso de que el ladrón espera hasta la noche para hacer sus fechorías, ¿verdad? Y el que hace mal se esconde, ¿o no? O lo hace, no, yo lo voy a hacer, no, se esconde, hermanos. Pero dice que la luz vino al mundo, hermanos. Pero los hombres que habitan en la tierra, hermanos, dice que prefirieron las tinieblas. Porque en las tinieblas, ¿qué se hace, hermanos? Se hace lo malo, se esconde uno, pero en la luz no. Entonces dice que ellos prefirieron seguir haciendo el mal y no arrepentirse, ¿verdad?, al llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, hermanos. El que anda en la oscuridad prefiere estar así, hermanos, porque dice que sus obras son malas, hermanos. Pero el que anda en el camino de Dios dice que anda en luz. Porque la palabra de Dios nos va transformando, hermano, y nos va preparando para aquel día grandioso. Ahorita pues estamos en una lucha constante, hermanos. Constante, constante. San Pablo lo decía, que es una lucha entre la carne y el espíritu, hermanos. El espíritu nos incita a las cosas buenas, a obedecer a Dios, y la carne no muy bien quiere, hermanos. Y es bien complicado porque pues es una lucha que solamente nuestro Creador nos puede ayudar con su Santo Espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versículo 10? (13:10) de Romanos. Adelante, hermano. Y así, gracias, hermano. Dice que el amor no hace ¿qué? El mal al prójimo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, hermanos, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Por amor se dio para sacrificarse y morir por nosotros. ¿Por amor a quién? Por amor a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Nos hizo un mal? No, hermanos, al contrario, nos hizo un bien. Y sigue diciendo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creímos. Fíjense lo importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo viene proclamando la salvación a toda la humanidad. En el primer discurso que Él habla dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepiéntanse, porque la hora acordada para que el Hijo de Dios viniera a este mundo se cumplió. Él ya estaba ahí, hermanos. Por eso dice que nuestra salvación está más cerca que de cuando creímos, hermanos. Yo creí hace 20 años en el Evangelio de nuestro Dios, y yo sé que muchos de ustedes también. Y va pasando nuestra vida, hermanos, y vamos llegando. Fuimos niños, fuimos jóvenes, ahora somos hombres maduros, pero vamos a llegar al término de nuestros días. Y si nosotros nos mantenemos firmes en los mandamientos de Dios, hermanos, nuestra salvación está cerca. Está cerca, hermanos. Por eso nuestro Dios pues puso a sus profetas, a su amado Hijo, a los apóstoles, para que nos enseñaran y nos mostraran, hermanos, que la salvación la tenemos muy cerquita, hermanos. La tenemos, como dicen por ahí, al alcance de nuestra mano. Solamente tenemos que echar mano de ella. Y miren qué dice el 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivas, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice el apóstol San Pablo: si estábamos dormidos en nuestros deseos de la carne, pues vamos a despertar y vamos a activarnos, hermanos, para andar en la luz. Y ahí nos recomiendan que no debemos de andar, hermanos, porque, como yo les decía hace un momento, hermanos, cuando la carne nos gana, andamos en tinieblas, andamos sin un sendero. Pero cuando la palabra de Dios, como dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y sendero a tu camino. Cuando nosotros ya vamos caminando en la luz, entonces ya tenemos fijo un blanco, hermanos. El apóstol San Pablo, ¿cuál era el blanco de él? Dice: porque mi blanco es Cristo, hermanos. Porque él estaba seguro que la redención había llegado y que el Hijo de Dios se había sacrificado por todos nosotros. Y tanto así que él lo dice, lo reconoce: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, solo me espera el galardón de justicia, hermanos, que es la vida eterna, que es por lo que estamos luchando nosotros, hermanos. Es lo que nos mueve a venir a alabar y glorificar a nuestro Dios en esta su casa de oración. Es lo que nos mueve para hacer la voluntad del Eterno, para celebrar las fiestas, para estar en las leyes y estatutos del Creador, hermano. Es lo que nos mueve. No hay otra cosa que nos mueva que eso, hermanos, alcanzar la salvación. O alguien está aquí nada más por gusto. No, hermanos, estamos aquí porque vamos a adquirir un pago, una ganancia. Fíjense, y ya voy a terminar, hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 17, hermanos. Fíjense que yo medito mucho en los textos y a veces en las predicaciones y escuelas que dan nuestros hermanos, y muchas veces digo, pues sí, ¿verdad? Tenemos que componer el camino, tenemos que componernos porque no nos venga un mal, hermanos. Ahí nuestro Señor Jesús, nuestro Dios nos dice no vamos a ir al texto, ahí en Deuteronomio, hermanos. Dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, seremos benditos en todos los lugares, hermanos.
donde quiera que nosotros vayamos, la bendición del Todopoderoso nos va a alcanzar. No, yo al menos, hermanos, cuando estaba en el mundo, yo pensé que la bendición era la que el sacerdote daba. Y hasta nos peleábamos ahí, ya nos va a bendecir el Padre, y sacaba una cosita de una tinajita, no me acuerdo cómo se le dice, ya hasta se me olvidó, y una como varita con una bolita, pero todo de oro, hermanos, no crean que era, y agarraba el agua bendita y la bendición y ¡chin!, nos rociaba así, pero bastante, ¿verdad, hermanos? ¿Sabes que no? Y ahí estábamos esperando y donde me caía el agua bendita ya no quería ni bañarme para que no se me quitara. Ahí estaba yo bien contento, hermanos, ¿verdad? Estaba bien feliz, digo, hijo, ahora sí me bendijo el sacerdote. Pero, hermanos, yo no sabía que era el sacerdote Baal. Si no, imagínense, hermanos, no hubiera yo aceptado esa bendición, hermanos, me hubiera ido corriendo, vámonos. Pero no, hermanos, yo estaba contento y feliz de que había sido bendito. Y no, hermanos, ahora que estoy en la doctrina buena y verdadera, me doy cuenta, hermanos, que la bendición es guardando los mandamientos, los estatutos y las leyes, no andando allá acarreando ahí al ídolo, ¿verdad? Hasta yo les digo que luego me tocaban muchachos más altos que yo, y hermanos, mi deseo era cargar al ídolo, pues yo me iba estirando así, ahí iba yo con las manos así, y ellos pues hasta se iban riendo, ¿verdad? Porque me veían. Pero, hermanos, cuando uno, por eso les digo que cuando uno está en tinieblas, hermanos, pues y la luz no ha llegado, hace uno cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, pero como la carne lo tiene uno sujeto, uno piensa que está haciendo el bien, pero no, hermanos. Y ahora me doy cuenta y me da risa porque digo, bueno, Dios me dio la oportunidad de componer mi camino, de componer mi vida y seguirlo a Él. Pero si me hubiera muerto ahí, hermanos, ¿creen que el ídolo me iba a salvar? No, hermanos. Si creen que el agua bendita que me echaba, a saber si de veras, bueno, no es ni bendita, a saber de dónde la agarran, pero digo, que ¿ustedes creen que el sacerdote Baal me iba a salvar? No, hermanos, no se puede salvar él menos a mí. Pero ahora me doy cuenta, hermanos, que haciendo la voluntad de Dios es como nosotros llegamos a la salvación. Y somos hombres y mujeres de poder, hermanos, porque ¿qué es lo que nos da el poder, hermanos? De sujetar a la carne. El Espíritu de Dios, los mandamientos, los estatutos, hermanos, porque ahora ya nos detenemos a hacer la maldad, hermanos. Pero voy a leer ahí en Malaquías, amados hermanos. Ya nada más les voy a dar un texto, hermanos, Zacarías 3, pero no vayamos ahí. Quédate ahí en Malaquías, pero voy a decirle, hermanos, dice así, miren. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo, hermanos. Fíjense, no, es un texto que yo le estoy dando, hermanos, porque Satanás, hermanos, aún en la oración, aún ahí está perturbándonos, hermanos. De verdad nos está perturbando, aun cuando estamos orando nos perturba Satanás. Aun cuando queremos hacer la voluntad de Dios, ¿quién nos perturba? Satán, hermanos. Si fíjense que al Hijo de Dios quiso tentarlo, ¿qué le dice? Mira, ¿ves todos los reinos de este mundo? Yo te los voy a dar si te postras y me adoras. ¿Y qué dijo Jesús, hermanos? ¿Aceptó? No, hermanos, porque Satanás no es dueño ni de su vida, ni de él, que anda ofreciendo otras cosas. No, hermanos. Jesús, la respuesta que le dio, ¿y qué le dijo? ¿A quién solamente se le debía de adorar? Solamente a Dios, hermanos. Fíjense, entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de la carne, ¿a quién le estamos adorando y a quién le estamos haciendo caso? Al Satán, hermanos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y dejamos que su Santo Espíritu nos dirija, ¿a quién estamos escuchando y adorando, hermanos? A Dios, hermanos. Entonces es lo que nos da la certeza para poder nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice así, miren, Malaquías
capítulo 3. Mi hermano Otto, denle paso, hermano, porque creo que usted ya lo encontró desde hace rato y yo apenas voy llegando. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 17. Y si me sigue, y si sigue hasta el 4, 5, pero lo vamos a ir leyendo, me va a ir acompañando usted, hermano, dele lectura. 3:17 de Malaquías. Amén. Ahí voy a parar tantito, hermano. ¿Qué vamos a hacer para nosotros, para nuestro Dios, si hacemos su voluntad? Dice que será mi especial tesoro. ¿Qué es un tesoro especial, hermanos? Es algo valiosísimo, hermanos, que está apartado, que está en un lugar especial, hermanos. Así nuestro Dios nos considera a nosotros cuando hacemos su voluntad. Dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿En qué día, hermanos? En el día que yo actúe. ¿Y qué va a pasar? Y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, nosotros como padres de familia, ¿cuántas veces perdonamos a nuestros hijos, aunque se equivoquen muchas veces? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. ¿Por qué los perdonamos? Porque los amamos, hermanos. Porque a pesar de que cometan errores, el amor de un padre es mucho más grande que eso, hermanos. Por eso nuestro Dios hace esa comparación, que a pesar de que hemos fallado, Él nos sigue amando con ese amor incondicional. Y dice, mira, tú vas a ser mi especial tesoro cuando tú veas que yo te perdone en aquel día. Sigue diciendo, entonces os veréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que me sirve, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo vamos a echar de ver la diferencia, hermanos, de haberle servido a Dios? En aquel día, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nos dé esa oportunidad, ¿verdad?, de volvernos a levantar y a alabar y glorificar. Hasta ahí, hermanos, vamos a ver y vamos a meditar en lo importante que es servirle a nuestro Creador. Ahorita mientras vamos caminando, hermanos, la carne y el espíritu, siempre va a haber contienda, siempre va a haber lucha, hermanos, pero siempre mejor hay que darle lugar a ser guiados por el Espíritu. Que las buenas obras ganen. Fíjense lo que dice el 4. Decía un hermano, a veces dice, ¿verdad? Dice, hermanos, yo escucho que aquí con los predicadores en esta iglesia siempre nos espantan, siempre nos están diciendo que si no obedecemos, dice, como que nos están presionando. Miren lo que nos va a pasar, miren. No, hermanos, es que la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos que aún penetra, ¿qué, hermanos? Los huesos hasta los tuétanos, hermanos, y nos llena de sabiduría y penetra nuestro pensamiento, hermanos, para poder cambiarlo. Dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, hermanos. Ustedes han visto cuando hacemos las famosas carnes asadas, que todos lo hacemos, ¿va? ¿Cómo queda la leña que usamos, hermanos, para hacerlo? En pura ceniza, ¿verdad? Que cuando usted la esparce, así avienta uno la ceniza, ¿qué pasa? Ya no quedó ni huella de ese arbolito, hermanos. Se la lleva el viento. Dice que así también será, hermanos. La estopa, ¿sí la conocen la estopa, hermanos? La usamos mucho bueno, ya no soy mecánico, pero la usamos mucho los mecánicos y es para limpiarnos la mano. Es como una bola de hilo así, de algodón,
y se limpia, hermanos. Pero esa usted le echa un cerillo, hermanos, prende, pero así, pero se consume como en un rapidito. Alguien dijo rápido, rápido se consume, hermanos, y no queda nada de ella. Pues así nos compara nuestro Dios, que si nosotros no hacemos la voluntad, dice, entonces vendrá el día en que Él va a actuar y va a perdonar a los que hicieron su voluntad. Para los demás dice que vamos a estar como ¿qué? Como estopa, como cenizas. Y miren lo que sigue diciendo, y dice que no nos va a dejar ni raíz ni rama. ¿Han visto cuando los árboles que dice uno, ese árbol ya lo voy a quitar? Y yo creo mis hermanos como Pedrito y todos ellos saben, rascan y lo sacan con todo y rama, hermanos, a forma de que ese árbol nunca más vuelva a dar fruto, ni vuelva a nacer, ni nada, hermanos, completamente desarraigado de la tierra, hermanos. Pues así, hermanos, es la consecuencia por no hacer la voluntad de Dios. Entonces sigue diciendo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay una recomendación que nos hace. Fíjense, dice, entonces todos esos hombres, dice, van a ser como esa ceniza, y ustedes los van a hollar, los van a pisar, porque la ceniza se ve. No, hermanos, pero dice que vamos a andar ahí. Y luego dice, hermanos, acordaos de qué. El que sigue, hermano, el versículo que sigue, si lo proyecta, para poder nosotros entender, hermanos. ¿Por qué nuestro Dios nos hace esa recomendación? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dice al joven rico, guarda los mandamientos para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo también dice, si me amas, guarda mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor? ¿Y cómo es que Abraham y también nosotros nos podemos constituir amigos de Dios? Si guardamos los mandamientos. Y nos podemos hacer familiares de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense, para ser amigos de Dios y pertenecer a esa grande familia, tenemos que guardar los mandamientos. Dice así, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Fíjense algo importante, dicen, miren, acuérdense de la ley de Moisés, las ordenanzas que yo le di allá en Horeb, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Recuerden, hermanos, que nosotros, dice ahí Efesios capítulo 2, que en otros tiempos nosotros estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. ¿Teníamos algo nosotros, hermanos? Nada. No teníamos nada, ¿o sí? Nada, hermanos. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Pero ahora que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros que en otros tiempos no teníamos nada, ahora, hermanos, también para nosotros son las promesas, son los pactos, hermanos, y tenemos un Dios verdadero y su Hijo amado que murió por nosotros, y tenemos a su Santo Espíritu que nos va guiando, que nos va mostrando y nos va enseñando. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dio la vida para que todo aquel que quiera adorar al Padre en espíritu y en verdad pueda hacerlo, hermanos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues guardando mandamientos, estatutos y leyes. No hay otra forma, hermanos. No hay una fórmula diferente o que podamos decir,
También allá en otras doctrinas, hermanos, dicen, pues es que Cristo vino a quitar la ley. Tampoco debemos de aceptar eso, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo no vengo ¿a qué? A abrogar la ley ni los profetas. No vine a eso, ni a cambiarla siquiera, hermanos, sino que vine a cumplirla, a obedecerla. Y dice ahí San Pablo que nosotros debemos de seguir el ejemplo de él, como él siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Fue obediente al Padre, hermanos. Se humilló y obedeció al Padre eterno sin limitación, hermano. No pidió nada a cambio nuestro Señor Jesucristo para obedecer al Padre, ¿o sí? No, hermanos, Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque, hermanos, la muerte no es tan sencilla, ¿o sí? No. Dice, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos, estamos haciendo, pues ahora sí, se puede decir como votos o tesoro para alcanzar la vida eterna. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, ¿qué pasa? Entonces, no funciona. Por eso yo les pido, hermanos, que pues ya que somos privilegiados, porque es un privilegio estar aquí y pertenecer a la iglesia de Dios, hermanos. Y fuimos carísimos, porque ahí dice, carísimos hermanos, fueron pagados con la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, somos carísimos. Pues aprovechemos ese valor, y ya que nuestro Dios nos tiene como su especial tesoro, pues vamos a aprovechar ese lugar y vamos a seguir haciendo la voluntad del Eterno. Pónganse de pie, hermanos, este es el tema que yo he podido compartir con ustedes. Le voy a dar su lugar a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros, hermanos.